Buenos días, tardes. Hoy tenemos nuestro primer evento organizado por Psicología sobre terapia narrativa. Esto sí es exclusivo para psicólogos, les va a encantar. Tenemos el día de hoy a Jacqueline Sieg, que es una excelente expositora y muy profesional y terapeuta narrativa. Ella terapeuta narrativa. Ella me comentó que quería hacer de esta conferencia como una especie de taller muy participativo, muy comunicativo. Entonces va a estar padre y van a poder aprender una terapia distinta a las tradicionales, la cognitiva, la psicodinámica, la familiar. Entonces creo que puede enriquecer mucho la forma de entender la psicología y la relación con el cliente o con el paciente. Entonces le damos un aplauso muy cálido. Muchas gracias, María. Necesito que la tecnología, que siempre, casi siempre está a nuestro desfavor, se vuelva una aliada. Ahorita te lo resuelven, aquí todo resuelve. Eso. Bueno, pues yo agradezco el espacio que me da Gracia. La terapia narrativa o la aproximación de la terapia narrativa es relativamente nueva. Se formalizó con su primer libro en los 80s. Y no circula tanto, pues no circula tanto en nuestro contexto de México, no es que sea completamente desconocida, pero digamos que dentro de las aproximaciones no es tan popular o taquillera. Esto no quiere decir que no sea una propuesta que desde mi experiencia, en los 8 años que llevo con esto, haya permitido como cosas distintas. Yo estudié psicología, después hice una maestría en psicoanálisis y trabajé unos añitos en esa área, o desde esa aproximación. Después ya soy bastante curiosa y por una situación personal donde estuve en cama bastante tiempo, tuve que aprovechar mi tiempo en cama, entonces me puse a pintar y me di cuenta que era maravilloso y entonces estudié, eso me llevó a estudiar algo que se llama terapia de arte digamos que fue el puente del psicoanálisis a la terapia narrativa. Sigo utilizando el arte, ya no desde los entendimientos psicodinámicos, desde los que los estudié, sino desde la aproximación de la terapia narrativa. Espero que les guste. Bueno, me parece importante darle un contexto. A las dos personas que están viendo ahí, a su mano izquierda tienen a Michael White, que es australiano, y a mano derecha tienen a David Epstein, que es neozelandés. Michael White murió de un infarto así, fulminante en el 2008 en una conferencia en San Diego. Ellos no se entendían como los creadores, así que como los creadores de la era del hielo, no se quedaron como los creadores de la terapia narrativa, sin embargo se hace una propuesta distinta. Y ahorita vamos a explorar un poco qué es lo distinto. Tenemos una hora, evidentemente no lo vamos a poder abarcar tanto, pero yo los invito y las invito a que desde la curiosidad, desde el no saber, puedan como abrir más sus ojos y sus orejas y quizás otras partes de su cuerpo para dejar que penetren. Me imagino que han estado en situaciones, nosotros utilizamos mucho la metáfora de travesías o exploraciones o viajes, en donde vamos de un territorio que es bien conocido a un territorio que es posible por conocer, ¿no? En coaching y esas cosas se llama más como saliendo de la zona de confort. Nosotros lo entendemos más como una migración hacia territorios no explorados. De eso se trata la plática del día de hoy, ¿vale? ¿Algunos de ustedes se han encontrado ante una situación que es bien desconocida? Y si sí, ¿qué es lo primero que les ha pasado y cómo lo han resuelto? No se peleen por alzar las manos, pero 2 ideitas. Una situación en la que haya sido bien desconocida para ustedes y cuál fue la primera reacción, y después, como de todas maneras le iban a embarcar, qué fue lo que les ayudó para poderlo hacer o para poder continuar. Como qué elementos, qué herramientas, en qué estaban pensando. No sé, desde un examen. Es una situación medio desconocida porque no saben exactamente las preguntas que les van a hacer los maestros. O quizás la visita a algún lugar
que les pueda generar cierta emoción, pero no saben bien qué va a pasar. Mis primeras misiones fuera de México fueron como, o sea, ya sabía como a qué iba más o menos, pero no sabía como a qué me iba a enfrentar, porque, o sea, estuve en un país en África, y entonces África en sí te lo pintan como todos los niños desnutridos, pobres y sí, y en realidad pues vas con esa idea, vas con miedo, y pues sabes que no van a hablar tu idioma, ni siquiera inglés tal vez, y pues vas como pensando en eso, ¿qué producía en ti? Como un país desconocido, con todas las historias que hay sobre África, el idioma. Un poco miedo. Miedo Y curiosidad también. Curiosidad. Ajá. ¿Y el miedo? ¿Qué hiciste al miedo? ¿Cómo se movió del lugar el miedo? ¿Disminuyó? Sí, pero pasando el tiempo, porque, o sea, como un mes después de que estuve allá, como que también estar como en compañía te hacía como diferente, te hacía sentir como más tranquilo, más relajado de que no eras el único nuevo de ahí. Entonces estar con otros te ayuda. ¿Alguna otra cosita? ¿Como de algún recurso que hayas utilizado? O sea, recurso me refiero a un pensamiento. Pues no sé, que iba a regresar finalmente, o sea, que nada más era una experiencia que iba a regresar. ¿Sale? Entonces, generalmente, les cuento, este es un ejemplo, te puedes quedar con el micrófono por ahí, luego lo movemos si alguien más quiere participar. Generalmente, el miedo es muy común, ¿no? Cuando estamos en algo desconocido, ¿no? Y nos puede paralizar. Pero si damos como un pasito, nada más un pequeño paso, podemos darnos cuenta que quizás no es como no nos habíamos imaginado, como ella está diciendo, no hay muchísimas historias alrededor de África, ¿no? Y si le agregas la malaria, digo, no sé qué país estuviste, pero la fiebre amarilla y todas esas cosas horribles, puede aumentar más, ¿no? Le puede dar como más volumen al miedo, ¿no? Sin embargo, había otras cosas que disminuyeron el volumen al miedo, como estar con otras personas, saber que tenía un fin, que iba a terminar, y eso te permitió moverte. Les digo esto porque en esa situación nos enfrentamos todos los días. O sea, no somos únicos, no somos estáticos, no como somos ahorita, vamos a ser mañana y en un mes y en 3 semanas, o en 3 años, perdón, sino estamos en continuo movimiento. Y esta imagen me encanta, porque Michael White y David Epstein estaban en continuo movimiento, explorando nuevos territorios. La terapia o la propuesta narrativa no viene desde ninguna tradición de la psicología, más bien se conforma desde las ciencias sociales. Y esto la hace singular. La hace singular, uno, porque aunque trabajamos con personas desde un contexto clínico, o con familias, o con grupos, o con parejas, la narrativa es una sinergia entre lo clínico y lo social, ahorita lo vamos a ver, contempla todo el tiempo el contexto, y eso es singular, ¿no? Más que centrarse en las personas o hacia adentro, está mirando todo el tiempo el contexto. Y entonces estos amigos, compadres, todo el tiempo estaban explorando nuevas ideas. Entonces tomaron algunas ideas desde la antropología cultural, tomaron otras ideas desde la filosofía posmoderna de Foucault, de Derrida, de Luz, que es muy importante, tomaron otras ideas desde la sociología, de Bourdieu, en fin, están todo el tiempo atentos y es una propuesta que es inacabada. Es decir, se considera a sí misma como en continua innovación. A mí ahorita, por ejemplo, de una analogía que se llama el árbol de la vida, que es una forma de trabajar, estoy desarrollando algo que se llama el árbol, en vez del árbol de la vida, el árbol de la dignidad y la justicia. Entonces, está inspirada en esa metáfora, pero se va a aplicar de otra forma para ciertos contextos de violencia. Entonces, todo el tiempo se está como construyendo, no está acabada, ¿sale? Y eso es muy importante para nosotros que estamos en estos ámbitos. Entonces, la terapia narrativa, aquí se los puse, es una forma particular de acercarnos a la identidad de las personas. Pensamos que la identidad no está acabada, ¿sale? Que no es estática y no es fija, sino que todo el tiempo es transformable. Y es dependiendo del contexto en el que estamos y del momento histórico también. Entonces, es común, por ejemplo, que si alguien tiene una enfermedad como diabetes, se le considera como,
es que Pedro es... O Juana, que tiene problemas en la escuela porque no puede controlar como cierta parte del enojo, el enojo le gana. Entonces Juana es agresiva, enojona, triste. Y luego inclusive en el consultorio llegan personas y nos dicen, ay, es que yo soy histérica, o soy depresiva, o... No, esta como... Se hizo popular el lenguaje de la psicología, ¿no? Y entonces alguien toca el claxon en esta ciudad, que es poco frecuente, y es, ¡eres una histérica! ¿No? Esa palabra proviene de algún lugar, y proviene desde una tradición de psicología y de psicoanálisis, que no estoy diciendo que está bien o mal, nada más proviene de ahí. Ajá. Entonces, nosotros no pensamos en las personas como con una identidad de, ¿no? Pensamos a las personas multihechas, multihistoriadas. Entonces, además de la persona está relacionada con la diabetes, esa persona puede ser un papá, y puede ser un hermano, y puede ser un profesionista, y muchas otras historias más. Eso es muy importante para lo que vamos a ver un poquito más adelante. La forma en que tratamos a los problemas también es muy distinta. Y bueno, lo vamos a ver, es una forma de tratar a los problemas en relación con un contexto y cultural y social. Ajá. Entonces, más que pensar en identidades y en problemas que provengan de alguna estructura de la psique, pensamos que los problemas emergen por una situación contextual y social. Esto no desresponsabiliza a las personas, pero sí les permite más movimiento, porque luego dicen, ay, pues sí es por el contexto, ¿verdad? Pues no es mi culpa. No, hay una responsabilidad de las personas que asumen en esa relación que existe con el contexto. Sin embargo, no son como histéricas, enojones, depresivos, inclusive alegres, ¿no? Muchas veces, o me ha pasado en el consultorio, que me dicen, ya estoy cansada de que me digan que soy súper fuerte, porque sí soy fuerte, pero me gustaría que vieran otras cosas, ¿no? Porque desde el ser fuerte no se da el chance de acostarse y decir ya no puedo más porque está muy cansada, porque está triste. También la forma en que hablamos con las personas, el lenguaje que utilizamos, la forma de construir las oraciones es distinta. Lo vamos a ver también con el lenguaje externalizante, pero hablamos cómo las personas se relacionan con los problemas. Es decir, cuando la depresión está más fuerte, ¿qué efectos tiene? No me levanto de la cama. Oye, ¿y en qué momentos la depresión cobra menos fuerza? Pues cuando estoy en compañía de mis hermanos. Ese lenguaje externalizante coloca los problemas como fuera de la identidad de las personas, ¿no? Y también en la forma que hacemos preguntas, no lo hacemos como certezas, sino lo hacemos en subjuntivo. Si tú pudieras mirar de hoy a 3 años, ¿qué estarías haciendo distinto? No es, ¿qué vas a hacer distinto en 3 años? ¿Sí? Entonces, es una forma de construir las frases de forma distinta, en subjuntivo, en vez de indicativo. Y comprender la relación, la ética y la política terapéutica. También se coloca, por el contexto social y cultural, se coloca como una terapia bastante política, y ahorita lo vamos a ver por qué. No es tanto de partidos y así, sino hay discursos y hay poderes que afectan a las personas. Eso. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Las ventajas. La esperanza. Es una aproximación que invita a la esperanza en cada conversación. Suena muy romántico, quizás, para ustedes. Suena quizás romántico o muy desde la ensoñación, pero en cada conversación hay esperanza. Y hay esperanza en cuanto a que pensamos que nadie, ni una persona, ni una población, ni los niños en situación de calle, por ejemplo, con los que trabajo bastante, son un recipiente pasivo, es decir, que no hacen nada ante lo que les acontece. Ajá. Siempre hay huequitos en donde las personas, la chica más anoréxica que pueda estar en el hospital, muy, muy enferma, tiene un espacio aunque sea pequeñito para resistir esa anorexia. El chiste está que podamos ver esa resistencia, nosotros, y entrarle por esa resistencia. Por esa resistencia me refiero a una resistencia hacia el problema, hacia las intenciones del problema de pues, que se muera esta chica anoréxica. Ajá. O que los niños de la calle sigan
en el discurso de que son pobres, delincuentes o víctimas y estén esperando a organizaciones de asistencia privada, ONGs, para que les den pan y les den esas cosas. Esto no quiere decir que sea bueno o malo, sino no los mueve del lugar en cuanto a su identidad de pobres, delincuentes o víctimas. No hay una patologización, y esto no es que la patologización, una cosa sea mejor que otra. La narrativa o la propuesta narrativa, puesto que la identidad no está hecha y no hay estructuras como psicológicas que informen la vida de las personas, no hay lenguaje patologizante. O sea, y por patologizante me refiero a lo que ustedes ya han ido aprendiendo, ¿no? Si la persona quiere utilizar ese lenguaje, nosotros le preguntamos, si alguien llega y me dice es que soy una histérica, ¿no? Entonces le puedo preguntar, oye, ¿y el pensar en que estás relacionada con histeria es lo que mejor define tu problema? ¿O qué entiendes por histeria? Porque es una palabra que viene de otro lugar, ¿me explico? Y entonces puede pensar como, pues, no, más bien como que grito por todo. Ahorita sí lo inventé. Entonces, o por ejemplo alguien que llegó con hipocondría, ¿no? Así, hipocondríaco, severo, con un pésimo diagnóstico, había estado en un hospital psiquiátrico, ¿no? Y al hacerle esta pregunta era, no, para mí es un mejor nombre el miedo a la enfermedad. Ese nombre lo está poniendo él, lo está definiendo desde su experiencia, o lo está... Entonces, y tampoco hay culpabilización, porque luego cuando entramos en los ámbitos de la patología es, sí, no lo logré y no lo pude hacer y me siento culpable, porque por más de que lo intento no puedo. Entonces tratamos de alejarnos de esas construcciones. Invita muchísimo a la curiosidad, puesto que no estamos acabados y las historias son muy grandes, a preguntar desde la curiosidad y a que a las personas les genere curiosidad. Es muy colaborativo, o sea, no nos posicionamos desde un lugar de expertos, sabemos muy bien cómo hacer preguntas, pero no para obtener información, sino para abrir como posibilidades. Respeto y inclusión, pues también. Respeto podemos pensar que en cualquier aproximación, pues, ¿no? Y la transformación de los problemas, el cambio de la relación con los problemas, más que pensar en una develación del inconsciente al consciente, o de cerrar un círculo que no ha sido terminado, o de extinguir alguna conducta, estoy utilizando otras analogías desde otras tradiciones, se sustenta en los conocimientos y las herramientas que tiene la persona con la que estamos conversando. Es decir, esa persona es la experta en su vida. Uno puede pensar, bueno, si es experta en su vida, porque está en problema. Y entonces es experta también en su problema. Ella lo conoce mejor que nosotros, esa persona lo conoce mejor que nosotros, y todas las preguntas que nosotros hacemos es desde su expertise, para recobrar el conocimiento que ella tiene sobre los problemas y las acciones o los conocimientos que tiene distintos, que contradigan a los problemas. Lo vamos a ver un poquito más adelante. En lo que nosotros somos expertos, como les decía, es en realizar preguntas para generar conversaciones que quizás no se habían generado antes. Les ha pasado, ¿no? Quizás que van caminando por una calle por aquí cerquita, no, vamos a decir, que circulan por una calle casi siempre en auto y un día de pronto van a pie. ¿Les ha pasado? ¿Qué pasa cuando cambian de medio de transporte? ¿Cómo? La experiencia que se vive se ve diferente. ¿Qué más? Te pones en un lugar de transeúnte y vanaglorias otras maneras de que te vean. Ok. Entonces, claro, te colocas en otro lugar y quizás también no solamente miras distinto el entorno, sino miras distinto, la interacción con las personas es distinta. Ajá. Pues, usando un poco, vamos a cambiar de vehículo, ¿no? Está el vehículo del psicoanálisis, está el vehículo del conductismo, de la Gestalt. Este es otro vehículo y vamos a ver una aproximación distinta. Ahora, está la cosa de la verdad, ¿no? Y desde la tradición de pensamiento del hombre, en algún momento se pensó que la verdad podría ser como en las ciencias exactas, podría ser conocida, estudiada, vista y comprobada. Y ese modelito lo importamos en las ciencias sociales, incluyendo la psicología. Y después, como de 3 siglos, dijeron, parece ser que no.
parece ser que el comportamiento no es tan exacto, ¿no? Y entonces, así como existía la analogía científica, importada a las ciencias sociales, surgió la analogía de texto. La analogía para entender esto que nos pasa, ¿no? La analogía de texto dice que las personas, o sea, el conocimiento que las personas tienen proviene como de la experiencia vivida. Y eso es lo que nosotros queremos saber en cada una de las conversaciones que tenemos. ¿Cuál es la experiencia de ese grupo de personas, de esa pareja, de esa familia? Ahora, hay otro elemento que a mí me parece relevante mencionar y se relaciona o se vincula con lo que les decía al principio de que es una postura de trabajar desde la clínica pero contemplando lo social y los grandes movimientos, que es que en la actualidad nuestro mundo se presenta como plural, multicultural, cambiante y globalizado. Entonces, todo esto, con el tiempo, ha invitado justo a otras miradas, ¿no? Las miradas desde el feminismo, por ejemplo, la perspectiva de género que nos toca y se tiene que acercar como psicólogos y como psicólogas desde cualquier perspectiva. El construccionismo social. El construccionismo social es un movimiento muy importante que habla de cómo la realidad per se no existe, sino se construye de acuerdo a nuestro contexto. Entonces, lo que para una cultura puede ser aberrante, para otra cultura puede ser adecuado. Y la pedagogía crítica, ¿no? Es decir, esto es Paulo Freire, también influye en todos estos movimientos de las ciencias sociales, en donde trata de mirar al otro desde un punto de vista más horizontal, no de yo te educo y te digo cómo es, sino cuál es tu necesidad, cuál es tu postura para que podamos ser algo más colaborativo, ¿sale? Y esto ha cambiado la mirada y así es, desde ahí se informa la narrativa, como desde una visión mucho más individualista, de lo que a mí me pasa y lo que yo tengo y por lo que yo sufro y lo que yo veo, a una perspectiva más relacional, con el contexto y con otras personas. Y tiene que ver con lo que decía Gracia, que están los otros, ¿no? Y entonces siempre miramos a los otros y a las otras que están alrededor de las personas con las que conversamos desde un punto de vista terapéutico o no, o en una comunidad de niños de la calle, o con un grupo de mujeres que han sufrido violencia sexual. Está viendo medio mal. Entonces, el pilar de la narrativa son las historias. No es el inconsciente, por eso es la analogía de texto. Nosotros utilizamos como nuestro objeto de estudio, así como para el psicoanálisis es el inconsciente, los mecanismos de defensa, y para la Gestalt es como la forma, desde una metáfora, la conducta y demás. Para nosotros son las historias. Ahora, ¿cuántas historias hay? ¿Las podemos contar? ¿Cuántas historias podrían haber? ¿De qué depende la presencia o ausencia de historias? De lo que consideres una historia. Buenísimo. Entonces puede haber aquí, la compañera dijo, ya no voy a pasar el micrófono porque vamos a perder mucho tiempo, pero su compañera dijo lo que consideres como una historia o lo que podamos historiar. ¿Qué historiamos y qué no? ¿De qué eventos hacemos una historia y de cuáles otros no? ¿Podremos hacer historia de todo lo que vivimos en un día? Sí, podríamos. Pero en general lo hacemos. Elegimos, ¿verdad? Elegimos ciertas cosas sobre otras en nuestro día a día. Se van acomodando quizás con historias pasadas o pueden ser como brotecitos para historias nuevas. ¿Vale? Entonces, ay, se ve pésimo. Y aquí es la conexión, fíjate. Yo traje otra de estas cosas de la Mac, pero no sé si sea el cosito blanco. Me dicen que te intentaron arreglar tu cuerpo y como que algo le pasa. Una conferencia en el Tarbuti, ¿no? Pero bueno. Desarrollo de historias. Tenemos historias delgaditas, historias como más robustas, como enclincas, otras más forniditas.
Ahí viene una pregunta. Vamos a hacer un ejercicio de 3 minutos, 4, 2 y 2. La pregunta es, pueden escoger, que le pregunten al otro, ¿por qué tienes puestos los zapatos, la pulsera, los aretes, el suéter que traes el día de hoy? O sea, pueden escoger entre esos, el zapato, el arete, el suéter, cualquier cosa, así facilito pues. Le preguntan al otro, ¿por qué traes puesto lo que traes puesto? Y se juntan de a 2, le damos unos minutitos. Los que no quieran estar de a 2 pues no están, pero si pueden estar de a 2 está bueno. Es un ejercicio que vale la pena. Parece absurdo, no lo es. Bueno, y luego cambian de ladito. ¿Cambiamos qué? ¿Y aquí qué les pediste? ¿Qué les pediste que hicieran? Que le contaran al otro o a la otra por qué traían puestos los zapatos, o sea, los aretes, Okay. el suéter. ¿Y te lo van a platicar? Ahorita les voy a preguntar. A ver, está muy bien. ¿Listo? Bueno, ya. Venga de ahí. No el que la dijo, sino el que la recibió o la que la recibió. ¿Qué les contó su compañero o su compañero? ¿Eh? Porque hacía frío. Ajá, porque es lo primero que buscas. ¿Eh? Porque combina. ¿Ok? ¿Te gusta? ¿Por qué te gusta? Porque lo necesita ya. ¿Por qué? Ok, porque no necesita, que es lo único que tenía. Hace mucho que no se le ponía. Porque es cómodo. Sale. Vamos a quedarnos con eso. Ajá. Entonces, vamos a suponer, voy a tomar este ejemplo para no meternos en rollos también como muy complicados porque tenemos poquito tiempo. Que, oye, ¿y por qué te pusiste esos zapatos? No sé. Porque me gustan. Entonces uno asume, claro, uno se lo pone porque le gustan. O sea, causa, efecto. Ya. Ajá. Next. Vamos a seguir conversando. Vamos a suponer, a ver, ya les voy a poner el ejemplo. Vamos a suponer que llega un chavo o una chava como de 13 años a terapia y no tiene
tiene nada de ganas de estar conversando de lo que se supone que los papás la llevaron para conversar. Entonces está así, ¿Y qué es lo que te gusta? no tiene ganas de estar ahí, pero pues es Igual que hay que hay hacer una conversación de color café. Entonces podría ser, en este ejemplo de una chava, de lo que oye, cuenta, ¿por qué te pusiste padre? Que hasta eso no me incomoda mucho. Oye, ¿y este color café te ha gustado desde siempre? No, en realidad tiene poquito tiempo que me está gustando. ¿Y tú te puedes dar cuenta en qué momento te empezó a gustar? Pues sí, como que le vi a una amiga una combinación de azul con café y me encantó, y entonces la verdad es que nunca había utilizado el café, y entonces un día fui a una tienda y vi estas botas que me gustaron y me las compré. Ah, mira. Oye, ¿y esto te ha pasado también como con otros colores, quizás? Yo veo una cara así de ¿qué está hablando? ¿Qué estoy haciendo? Explorando múltiples historias. Exacto. Rompiendo el hielo, podrías pensar. Estoy de un evento del zapato café, lo estoy engrosando, le estoy poniendo carnita, estoy explorando. Y probablemente ya apareció la amiga, ¿no? Y yo me podría ir como, oye, ¿y esta amiga qué? ¿Qué onda con la relación con tu amiga? ¿No? Más que romper el hielo, o sea, sirve para romper el hielo, pero más que yo pensar en romper el hielo, o esta chava adolescente está en resistencia y no quiere venir acá, y entonces me quedo con la idea de que está en resistencia, y entonces nos vamos a resistir los dos, porque entonces voy a tratar de romper la resistencia y vas a resistirse más, ¿no? Están en estas cosas de control y poder. Es como ir explorando, es como ir preguntando desde la curiosidad, ¿no? Y podríamos hablar, y esto es neto, 1 hora sobre los zapatos. Pero es sobre los zapatos con las historias que está vinculada. Ajá. Y si empezamos con los zapatos, vamos quizás a hablar de la abuela, de los valores que son importantes para ella, de cuáles son sus intenciones, de muchas otras cosas más que emergieron o partieron de los zapatos. Eso es una historia robustecida. Lo otro es un evento ahí, ¿no? Solito, delgadito, que lo asumimos y dice, que usa café porque le gusta, claro. Estoy triste porque me cortó mi novio. Sí. ¿No? Pero quizás, o sea, uno puede pensar, pues claro, pero quizás, si exploramos un poquito, quizás no es solamente, o sea, no es únicamente porque lo en esta cosa de causa y efecto, sino quizás tendría que ver con otras cosas, ¿no? Con otras cosas que está perdiendo, en fin. Tratamos de engrosar, como ampliar nuestra mirada desde la curiosidad, e invitamos a mí me ocurre muy seguido, que de pronto como su compañera de acá, que así como, ¿por qué está preguntando lo que está preguntando? Hay gente que se me queda viendo como, ¿no? Pero al mismo tiempo le da curiosidad. Todos queremos contar historias, las historias son padrísimas casi siempre, y nos gustan. Entonces, la curiosidad va de la mano con un modo narrativo de pensamiento. Brunner es un cuate maravilloso que es de la teoría literaria, no tiene nada que ver con la psicología, pero sí, un poquito sí, ¿no? Tiene que ver también con leyes y cosas así. Él vive en Nueva York y está bien viejito, si pueden googlearlo y verlo en YouTube, es una maravilla. Y entonces dice que el modo narrativo de pensamiento no nos orienta hacia certidumbres, que es como el pensamiento lógico-científico de, hacemos una pregunta y queremos saber esto, sino más bien a diferentes perspectivas, a diferentes historias, en donde co-investigando, nosotros nos consideramos como co-investigadores de las personas con las que conversamos, traemos a la luz las herramientas, los conocimientos, los valores, las intenciones, los compromisos de vida de las personas. Entonces, si estamos hablando de otras áreas que quizás no son comúnmente exploradas, pero pensar en los compromisos y las intenciones y en los valores nos pueden permitir tomar 3 pasitos acá de una relación con el problema. ¿Vamos bien? Ok, este es un resumencísimo de la terapia narrativa. Entonces, tenemos aquí la línea del tiempo. Las X son eventos, ¿no? El taxista me tocó el claxon antes de llegar a la universidad. Mi mamá me dio un beso cuando me desperté. Y así,
Todos los días están llenos de eventos. Ajá. Como decían por acá, hay algunos eventos que vamos eligiendo, vinculando, enlazando, para hacer una historia o hacer historias de esos eventos. No historiamos todos los eventos todos los días, privilegiamos unos sobre otros. Ajá. Entonces, tenemos algunas historias, algunos eventos que se fueron vinculando en un tiempo, que se pueden volver historias dominantes. Ajá. Que es la historia que está como más al frente, como si utilizara lenguaje psicoanalítico sería la historia histriónica, la que se quiere hacer ver, la que quiere que todo el mundo se enfoque. Ajá. Esa es la historia dominante que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Y pueden ser historias dominantes alrededor de los problemas o de un problema, ¿no? O puede ser también una historia dominante alrededor de la fortaleza, no necesariamente son en problemas, ¿no? Pero esa historia dominante es la que la gente ve con mayor facilidad y la que nosotros mismos también vemos con mayor facilidad, la que nos contamos, la historia que nosotros nos contamos sobre nosotros mismos, la que parecería que define nuestra identidad, ¿sale? ¿Pero qué creen? Que hay otras historias, que son las verdecitas, que le llamamos las historias subyugadas, las historias invisibilizadas, las historias arrinconadas, que son historias cuando tenemos a alguien que tiene un problema. Ajá. Por ejemplo, un chico que trabajo mucho en ámbito escolar y violencia escolar, esas cosas que me gustan mucho, y entonces un chico que maltrataba mucho a sus compañeros, ¿no? Y en las exploraciones conversacionales descubrimos que tenía un hermanito con discapacidad y que lo cuidaba muchísimo. Pero eso nadie lo estaba viendo, ni él mismo. O sea, salió así como un eventito que surge en la conversación. Es que sí, juego con mi hermanito cuando estamos solos. Entonces yo podría seguir y entonces cuando lastima y cuando pega y cuando rompe, ¿no? Pero ese evento que surge, que nosotros lo entendemos como evento extraordinario, como medio que contradice la historia dominante del bully. Ajá. Así, ojete, hooligan, mala onda. Y entonces, nosotros somos como, ¿se acuerdan de la Pantera Rosa? Quizás están muy chiquitos, pero está el inspector con su lupa, bueno, así. Ese evento lo hacemos grandote, lo hacemos así grande, y ese lo queremos sacar y ponerle carnita, como la historia de hace ratito. Queremos explorar ese eventito. Ajá. Y quizás haya ya una historia de cuidado, de compañía, ajá, con esta, que nadie está viendo. Esa es una historia subyugada. Y nuestra labor o nuestra intención es esa historia subyugada ponerle más carnita, que se vea, que sea visible no solamente también para este chico, sino para la gente de su alrededor. Pero no es porque nosotros le echemos porras y digamos, sí, lo estás haciendo muy bien, tú puedes. No hacemos eso. Más bien exploramos desde su saber, desde sus herramientas, desde sus conocimientos, por qué hace lo que hace con su hermanito. Ajá. Y entonces, la intención es, aquí tenemos historia alternativa, bueno, tenemos la historia dominante, vamos a poner qué es el problema cuando estamos en contexto terapéutico. Tenemos historias subyugadas que están enclencas, ¿no? Y esas, si les ponemos carnitas, se pueden hacer historias alternativas. Entonces, cuando cuidas a tu hermanito, ¿no? ¿A qué le estás dando valor? ¿No? ¿Qué te permite cuidar a tu hermanito? ¿Qué te inspira a cuidar a tu hermanito? Oye, y pensando en esto que me estás diciendo, ¿tú crees que lo podrías aplicar? ¿Lo podrías llevar como al cuidado en la escuela? ¿Cachan? Como nos vamos moviendo, yo por eso me muevo también, ¿ven? Para arriba, para abajo, para un lado, para otro. Es todo el tiempo, es transformación, es migración, es movimiento. Y hay una cosa bien importante que es quizás la que genera más ruido, que es esta gran óvalo gris, que es el contexto cultural, y son los discursos y prácticas de poder. Voy a hablar brevísimamente sobre esto. ¿Han escuchado alguna vez en su vida a un cuate que se llama Foucault? Sí. Foucault fue un filósofo, pero más que un filósofo se le entiende como un explorador, historiador de cómo el conocimiento ha evolucionado
y junto con el conocimiento, las prácticas de poder y los discursos de poder y las prácticas de poder. ¿A qué me refiero con esto? ¿No? Entonces, él dice, ¿se acuerdan que les había hablado cómo el modelo científico se incorporó en las ciencias sociales? Y entonces, en algún momento, por ahí del siglo XVII, se empezaron a tomar curiosidad sobre antes lo que se veía como estaba iluminado, o sea, las enfermedades mentales no se veían como una enfermedad, sino se veían como una cosa religiosa y nadie se metía en nada. Dijeron, no, pues este está medio malito, entonces los empezaron a recluir, ¿no? Los empezaron a encerrar, los empezaron a estudiar y empezaron a hacer teorías sobre esto, ¿no? Antecesores de Freud también, ¿no? Y los médicos, ¿qué tiene? Y a ponerle nombres y todas estas cosas. Y entonces empezaron a dictar, también ocurrió con la sexualidad, ¿no? Antes la sexualidad, pues cada quien ejercía como quería, la homosexualidad no era mal vista, ¿saben? Y entonces Foucault se da cuenta cómo en la historia de la humanidad, del pensamiento de la gente, se empezaron a crear como ciertas normas de lo que estaba bueno y lo que no estaba tan bueno. Ajá. Y entonces, y esto no solamente después confiere al ámbito psicológico, sino todo. O sea, tener un solo hijo, pues no. Si tienes dos, la parejita es lo ideal, hombre o mujer. Ay, la parejita, que es niño o niña, ¿no? En fin, lo que les quiero decir es que nos aborda todo el tiempo, y llamamos un discurso dominante, o sea, lo taquillero, lo in dentro de lo social. ¿A qué me refiero con esto? Es mejor ser heterosexual que homosexual. Se privilegia la heterosexualidad. Ajá. De forma social y contextual, se privilegia la heterosexualidad sobre la homosexualidad. Entonces, si alguien se vive de forma no heterosexual, se empieza a sentir aislado, aislada, al margen, que no encaja, que no embona, porque hay un discurso que está privilegiando lo heterosexual. Hay un discurso también patriarcal que lleva ciertas prácticas, porque eso se traduce en prácticas, ¿no? Y el amor romántico y muchísimas cosas alrededor de las parejas y lo que la familia debe de ser, están regidas por estos discursos. Ahora, el problema con los discursos es que, o sea, por ejemplo, Foucault dice que siempre el humano ha querido ejercer poder sobre otros y control. No más que antes era muy visible, ¿no? Ese se llama el poder tradicional, o sea, lo vemos al rey, al señor feudal, con todo su ejército, sus estandartes, y está ejerciendo poder sobre todos los demás. Ajá. Cuando empieza este conocimiento a evolucionar, el que les hablo de las ciencias sociales y lo que está bien, y no también desde un lugar como de los burgueses hacia los pobres, ¿no? Se marginalizaba al pobre, al loco y al no heterosexual, si lo pongo como muy básicamente, así. Se empiezan a constituirse como normas. Ese es el poder moderno, y esas normas las hacemos propias. Ya nadie nos tiene que decir que no es una buena idea ser heterosexual. Ya solitos, los chicos o las chicas empiezan a sentir medio incómodos, porque es como lo que está ahí sin ser visibilizado. Todo esto influye en la historia de los problemas. Si una chica se muere su mamá, y está súper triste, o sea, no es de que no exista la tristeza, no existan las... Está triste, pero esa tristeza puede engrandecerse, y la sensación de sentirse enferma, que no encaja, que no lo está haciendo bien, que debería echarle más ganas, etcétera, puede estar relacionado con estas fases del duelo, ¿no? De la fase 1, la fase 2, la fase 3, ya tienes como 7 meses en la fase de la negación, ¿no? Ya puede ser un duelo patológico. Eso, más que decir que sea malo, está influyendo en la forma en que le está dando significado a la tristeza. Ya no es solo la tristeza, sino es la forma en que la tristeza se está como abarcando, porque si no estoy haciendo las cosas bien, no estoy pudiendo salir de la tristeza, debería de dejar de llorar, pero sigo llorando. Nosotros tenemos conversaciones distintas con la tristeza también, por ejemplo. La tristeza, ¿de qué es testimonio? ¿Qué se vio quebrantado en tu vida, por lo cual sigues llorando todos los días por tu madre? Es una pregunta distinta. Y esa pregunta nos lleva a otra área que podemos seguir explorando. ¿Sale? Entonces, aquí están los resumencitos. Las historias se conforman por múltiples eventos, que son las X. Se van uniendo con una secuencia a través del tiempo y de acuerdo a una trama.
Entonces, claro, si alguien tiene la historia pero también es el significado que nosotros le damos a nuestras historias. Si yo tengo la historia de ir tristeando por la vida, los eventos tristes van a embonar así, ¡ping! O sea, se van a unir y se va a ir robusteciendo esta historia de tristeza. Y quizás los momentos alegritos no los voy a ver, van a estar medio invisibilizados. No es que no existan, no los veo porque hay una historia dominante. Entonces, vamos eligiendo. Lo que hacemos como terapeutas narrativos es mirar los otros eventos o las otras historias. ¿Sale? Mira. Contexto cultural muy importante. Ok. ¿Cómo miramos a los problemas? Aquí está una grafiquita muy clara. El problema está aquí afuera. Y tenemos una relación con el problema. Entonces, luego también si viene un niño a terapia y dice, no, pues es que la mamá trabaja todo el día y el papá trabaja todo el año y se la pasa con la chica que apoya en la casa y por eso está tratando de llamar la atención. Entonces, ahí sería pasar la pelotita del niño. El niño no tiene pelotita y se la pasamos a los papás, ¿no? Aquí no. Sea en un trabajo individual o en un trabajo de pareja o de familia, o sea, aquí le puse más de uno, el problema está fuera. El problema lo vemos fuera de la identidad de las personas. Tenemos una relación con el problema. Somos responsables por esa relación, pero esa relación es susceptible a cambio, como cualquier otra relación. Y esto genera un movimiento impresionante, rápido, de verdad. Entonces es además una terapia bastante eficiente. Claro, los problemas no están autónomos del contexto social y cultural, ¿sabe? Está relacionado, vuelvo a hacer énfasis en ello. Aquí estaría la otra que les decía, nada más para que lo tengan como gráficamente. Aquí, lo puse aquí, pero puede estar acá, no importa. En la persona está el problema, o aquí está el chavito que se lo pasan a los papás, o la chava que se lo pasa a su pareja, como quieran. Bueno, este son estos. ¿Qué pasa cuando miramos a los problemas fuera? Que se hace más espacio. Si pensamos en que soy depresiva y no puedo hacer nada, entonces ¿dónde ubicamos la tristeza? ¿No? En el inconsciente. ¿Dónde se ve? Nada más la puedo sentir, ¿no? Si vemos la tristeza desde fuera, y hay preguntas muy específicas que no vamos a poder explorar hoy, y le preguntamos a la tristeza, ¿cómo es? ¿Cuándo apareció? ¿Por qué no nació estando triste? ¿No? ¿Cuándo es más grande? ¿Cuándo es más baja? ¿Qué le da más vida? La tristeza trabaja solo, trabaja con alguien más, no, pues trabaja con el aislamiento, ¿no? Si estoy solita me pongo más triste. Ya vimos que tiene ahí un compinche. Pues, entonces, nos está dando elementos al explorar la tristeza para poder pensar de otra forma, para poder buscar estrategias, acciones que sean distintas a lo que ha hecho. Pero no las sugerimos nosotros. Nosotros nada más preguntamos y esa persona nos va a decir, pues cuando... Ahorita me decía, cuando veo los backyardigans, me siento mucho mejor, ¿no? ¿Y qué pasa con los backyardigans? Entonces, que vean los backyardigans, ¿saben? También hay luego como respuestas medio raras que nosotros no nos pueden hacer sentido. Si esa persona le hace sentido y no está lastimando a nadie, no está lastimándose a sí mismo, que le llegue a lo que quiera, a lo que privilegie como importante. Nosotros no somos jueces de si eso está una buena idea o no es una buena idea. ¿Sale? Entonces, eso, o sea, cuando está afuera podemos conectar con otras historias, ¿no? Y justo el objetivo de la terapia no es, porque está esta otra terapia también posmoderna que es enfocada en soluciones. Nosotros no pensamos en solucionar, sino pensamos en historias en competencia, ¿no? Entonces, obviamente, la más fuerte pues, es la que corre más rápido y la que va a estar ahí, la que se va a presentar. Si engordamos las otras historias, la historia de problema pues, va a perder protagonismo. Entonces, lo pensamos más bien como en historias en competencia. ¿Por qué? Porque hay problemas que no van a desaparecer. Y eso es bastante más realista. O sea, las personas que escuchan voces, probablemente escuchen voces durante toda su vida. Y nosotros queremos engrosar otras historias que permitan responder a las historias en relación con las escuchadas de las voces, pero ahí va a estar. Pero de esta manera tiene más herramientas, como en vez de estar aquí, quizás está como un poquito más alejado de las voces. Es un ejemplo bastante extremo, pero hay otros problemas que tampoco nunca se van a solucionar.
Sin embargo, tenemos estrategias para responder ante ellos. Esto ya no me va a dar tiempo. Okay. El lenguaje, como les decía, es súper importante. Entonces, el lenguaje, desde el construccionismo social y desde la gente que ha estudiado mucho sobre el lenguaje, sobre la semiótica, la lingüística y demás, no es solamente un medio para comunicarnos, sino es un medio a través del cual construimos significados. Las palabras que utilizamos, por ejemplo, la forma de enunciarlas. Y es a través del lenguaje que nos expresamos, también está la parte, o sea, hay muchas formas de comunicarnos o de expresarnos. Digamos que en situaciones más generales, ¿no?, nos comunicamos a través del lenguaje hablado, ¿no? Quizás hay gente que no puede hablar y entonces se comunica de otra forma. Esto no quiere decir que lo corporal, lo artístico, la música, todos esos son, pero en lo cotidiano, en el día a día, es nuestro lenguaje. Entonces, queremos estar muy atentos y atentas a la forma en que las personas utilizan el lenguaje y la forma en la que nosotros utilizamos el lenguaje. Porque con una sola palabra podríamos como activar, o en una sola palabra, una sola pregunta podríamos activar significados que pueden estar relacionados, por ejemplo, con el racismo o con el sexismo. Eso. Entonces, este sería un proceso terapéutico desde la narrativa. Tenemos una historia del problema y queremos migrar hacia una historia alternativa. No sabemos cuál es esa historia alternativa, ni idea. Yo no sé, o sea, no sé cuál es mi objetivo terapéutico, como, que esta persona entonces logre tener pareja. No, o sea, eso puede ser mi intención, puede ser mi deseo, pero puede ser que no sea la de esa persona. Al principio hablaba de la ética. Hay un pilar de la ética dentro de las conversaciones que se llama una ética descentralizada y colaborativa. Esto quiere decir que yo, Jacqueline, o ustedes, si se dedican a estas cosas en un futuro, no van a ser los protagonistas y el centro que tiene todo el conocimiento de la conversación. La atención está puesta en el otro. El conocimiento está en el otro. Todo el tiempo preguntamos, oye, ¿te está haciendo sentido la conversación como va hasta ahorita o no? Y puede ser que nos digan, para nada, no es significativo. ¿Han escuchado alguna vez quizás esto del aprendizaje significativo que tiene que ver con la experiencia? Pues háganse de cuenta, está medio relacionado con eso. Si no es significativo, pues ¿para qué le seguimos? ¿No? Se me va a sacar la garganta y se va a salir con una sensación de estuve 45 minutos o una hora, dependiendo, ¿no? O en una cosa grupal más tiempo, y nos quedemos más o menos igual. Queremos saber cómo está siendo para la persona esa conversación. Muy importante para nosotros, es muy transparente. Y puedo decir, no tengo idea, bueno, de hecho medio en lo que llamamos como encuadre, sí hago un poco de referencia, como quizás vas a escuchar preguntas distintas a las que esperarías, ¿no? Quizás te van a parecer súper extrañas. Luego nos cotorrean como pues, ¿qué se fumaron? Porque hablamos como de intenciones y de valores, ¿no? Pero es siempre como muy político, ¿no? No es lenguaje superficialito, lindo, ¿vamos a querernos todos? No. Honramos mucho la experiencia de vida de las personas. Y en mi experiencia movimiento es fácil, me gusta la metáfora de las termales. No es que yo lo haga, ¿verdad? Pero la gente que hace papaloteo y estas cosas, o con avioncitos que utilizan las termales de aire, nada más como que tienen que agarrar la termalcita para subir, y suben solitos, sin mayor esfuerzo. Pues háganse de cuenta que más o menos así es. Tenemos una pregunta, y esa pregunta nos lleva a una termalcita que nos va a llevar así solito, se desarrolla la conversación, solita, riquísimo. Y
estamos así, preocupados de no me está saliendo, ¿no? Es como es muy transparente además. Así, eso no indica también de que diga, oye, no tengo idea qué estoy haciendo, hay que tener un proceso de supervisión, obviamente, ¿no? Pero a mí me ha pasado, ¿no? La verdad es que no me está haciendo sentido, ¿no? Entonces, ¿qué estarías pensando? ¿Qué áreas sí te harían sentido explorar? Ajá. O sea, preguntamos de vuelta. Es preguntar tras preguntar tras preguntar. Y otra parte muy importante es que en esta construcción hacia la historia alternativa, ¿se acuerdan que les había dicho que no estamos solitos, ¿no? O sea, contemplamos las relaciones, contemplamos el contexto. Ajá. Entonces, cuando una persona o un grupo de personas está como migrando y haciendo sus pasitos para acá, ajá, entonces quizás queremos invitar a otras personas como audiencia a estos nuevos descubrimientos. Ajá. Y esto empezó desde la terapia familiar, pues, como una estrategia que se empezó a utilizar en terapia familiar, y luego Michael Hart la adoptó con algunos cambiecitos, y se llama testigos externos. Uh-huh. Entonces, invitamos a que haya otras audiencias que pueden responder a este proceso tanto de la historia del problema hacia la historia alternativa que ha hecho esa persona o ese grupo de personas. Ejemplo, niños de la calle en Querétaro. Ajá. Se hizo todo un mapeo, bueno, toda una conversación alrededor de la esperanza, porque estaba en un lugar que se llamaba Todos estamos por una esperanza. Deconstruimos la esperanza, cómo se veía la esperanza, cuando estaba más cerquita, cuando estaba más lejos, ¿no? Y los obstáculos para la esperanza. Tuvimos 9 semanas. Ajá. Después de todo este procedimiento, una compañera de la maestría, colega que vive en Australia, trabajaba con chicos, con niñitos aborígenes, no es exactamente la misma circunstancia de niños en situación de calle, pero muy marginalizados. Entonces, se hizo un documento colectivo, documentamos mucho. Entonces, hacemos un documento de todo este proceso y se los leemos a las personas, desde sus palabras, bendecidas, maldecidas, como las dicen, las hacemos. Quizás le damos un poco de lógica, pero no ponemos de nuestra cosecha, solo hacemos un documento poético con nuestras palabras. Eso se compartió en Australia, se leyó en inglés, se perdió un poco con la traducción, ¿no? Hay ciertas palabras que no tienen traducción. Y estos chicos en Australia le respondieron a los queretanos, chicos y chicas. Es increíble lo que se genera con esto, porque hacemos plataformas de comunidad, ajá, pues por todas partes. O sea, puede ser en la misma Ciudad de México. Si yo tengo un consultante y tengo otro mismo, pues, que está por una situación parecida, le puedo preguntar, oye, fíjate que hay otra persona con la que estoy conversando que está con dilemas similares. ¿Tú quisieras compartir tu experiencia para que ella te responda? Entonces, yo soy como cartera, emisora así con cartitas, entonces ahí se la leo, responde y se la vuelvo. Ese es mi... Y esta es otra forma de mantenerme al margen, se privilegia el conocimiento de estas 2 personas o de estas 3 personas. ¿Sale? Esa es otra forma para llegar acá. Nuestras herramientas, como les decía, además de estudiar un chorro, pero es el lenguaje, es la curiosidad, es la doble escucha. Doble escucha es estar escuchando lo que contradice el problema. Uh-huh. Las historias, los eventitos que no están tan nutriditos. Ajá. Y evidentemente nuestras preguntas. Eso es. Y no es alumna o alumno, bueno, del alumno a alumno, la persona, el consultante, el niño de la calle, quien sea, son las historias subyugadas, que eso es lo que le damos nosotros la lupa y la luz. Los conocimientos, las herramientas, y esto es muy importante. Hagan un ejercicio, si les dan ganas y si les picó la curiosidad, si no, pues no. Fíjense en una acción que hayan hecho. Algo que hagan. Puede ser también un pensamiento, pero algo que hagan, ¿no? Vamos a decir, voy a decir algo trillado, pero que vayan a correr, ¿no? Y hagan una exploración de el correr, como a qué intención, a qué sueño, a qué compromiso, a qué esperanza corresponde. Prácticamente todas las acciones, por muy sosas que parezcan, están relacionadas con esto. Ajá. Y nosotros creemos, eso es lo que conforma nuestra identidad, ¿sí? Esta parte, no un inconsciente, desde nuestro lente, ¿verdad? Y nuestra perspectiva. ¿Sale? Y creamos un contexto en nuestra conversación, desde lo que les he dicho, la ética descentralizada, el lenguaje, la horizontalidad, el respeto, la inclusión,
donde las personas puedan mirar diferentes posibilidades. Como que hacemos el buffet más grande. Ajá. Ponemos más juguitos, más pancito, más huevito. Estaba pensando en un buffet de desayuno. Gracias. No, como después de escuchar esto, digan una cosa, el que quiera o la que quiera, con la que se quedan. Como haber invertido una hora de su tiempo aquí en vez de estar no sé dónde, quizás en la cafetería, quizás estudiando para el examen, no sé qué. Y puede ser que no sea relevante, no quiero que me... Pues decir, ay, no, pues a mí la verdad es que nada. Pero entonces va a preguntar como qué es lo... No es cierto. Pero, como después de esto, de escucharlo, una idea, un algo que se quede por ahí como nubecita. Pues que quizás nos centramos solamente en un problema o en una historia y vivimos en esa historia constantemente y dejamos de vivir todo lo demás que son muchísimas más historias por centrarnos en una sola y pues eso genera un conflicto muy grande porque no dejamos que las demás cosas se junten. ¿Escucharon? ¿Sí? ¿No? Que si estamos nada más en una historia, dejamos otras historias a un lado, ¿no? Esto puede hacer que nos sumerjamos en un conflicto más grande. Entonces, desde la narrativa nos pensamos como multi-historiados. Ajá, e historiadas. Multi. Y casi que infinitamente. Ajá. Gracias. ¿Quién más? ¿Un algo? Aquí ella. Bien lista. Muy querida. Pues sí, claro que me quedo con eso de las historias dominantes y otras. Que hay oportunidad para que otras salgan, pero también como, o sea, quien va a una terapia o un espacio terapéutico, pues es el experto en su vida y en su problema y en lo que le pasa, y tú no tienes ningún tipo de, o sea, no puedes juzgar las decisiones de la otra persona, porque pues ha vivido cosas completamente diferentes que tú, o sea, que la postura de un terapeuta no es juzgar y recomendar cosas, sino hacer que la persona pueda. Y aunque las experiencias se asemejen, el significado que le puede dar la otra persona, que construye, porque lo construye una persona a otra, puede ser opuesto. Por eso luego dice, pero si son hermanos, porque este después de que se murió el papá se puso así, el otro no, porque lo significaron de forma distinta. Y eso tiene que ver con muchísimos factores. Ajá. Más que con... Y la otra que estás diciendo es que si trabajamos, intentamos trabajar, imagínense después del psicoanálisis, ¿verdad? Desde una postura del no saber, de verdad, de no saber y de no asumir. Y lo que yo he hecho cuando asumo, y entonces más que afirmarlo, le pregunto. O sea, si yo tengo una idea que no me la puedo quitar de aquí, digo, es que esto es una vez así, quién sabe. Pero entonces yo le pregunto, y en la pregunta, y de forma subjuntiva, no estoy dando ninguna certeza. Y puede decir, ay, sí, no, la verdad es que no lo había pensado. O puede ser, entonces cuando asumimos, preguntamos. Y si preguntamos, abrimos la posibilidad de que nos digan que sí, o que no, o más o menos. Ajá. Gracias. Fíjate, Jackie, yo Dime. no necesito Pero, micrófono, tengo una voz, pero bien hecha. Y además están no sabes cómo me parece importante todo lo que nos acabas de reseñar, porque liga mucho, desde mi punto de vista como psicóloga social, liga mucho lo individual y lo colectivo, las historias personales y el diálogo que predomina en esta cultura. Yo veo mucho, por ejemplo, en los problemas que los muchachos tienen, los chicos, los estudiantes, su principal discurso siempre está girando en torno a la pareja, al novio, a la novia, a la relación sexual, a la virginidad, todo relacionado con esta parte. Es el discurso dominante. Cuando ese discurso dominante por alguna razón se ve conflictuado, qué sé yo, los cortaron,
se acostaron y les fue de la patada, luego se acostaron y ya el novio ya se fue o la novia, empiezan a ver otra pareja, empiezan a ver otros discursos, trabajar con esos otros, sacar el problema, trabajar con esos otros, dan la posibilidad de mirar ese problema desde muchos otros ámbitos y el problema cambia. Cambia completamente. Entonces, lo que me encanta de esto, muchachos, yo espero que ustedes lo entiendan así como se los dijo esta excelente expositora, que los problemas no están como en un chip integrado si no los podemos sacar. Todo lo contrario, desde el momento en que lo narras, que lo ves desde otra óptica, el problema se desvanece y hay otros discursos que les permite vivir mejor. Entonces, es una alternativa padrísima porque no centras el problema en el individuo, en la etiqueta, porque una vez que lo nombras en la etiqueta ya está allí, ya no tiene solución. Si lo ves desde otras alternativas, el problema tiene otros significados, entonces sales adelante. Me hace pensar también tengo un programita que se llama Conversando sobre Sexualidad y Género, que es más bien como abriendo conversaciones, como deconstruyendo todo esto de la sexualidad y género para chicos y chicas y jóvenes. Entonces nos sentamos a conversar. Y entonces lo daban en varias escuelas en Querétaro, es que viví muchos años en Querétaro, y regresé al Chile Volante. Pero bueno, cuando estaba allá, estaba chava así, ¿no? Digo, ¿qué onda, Bandos? Es que soy adolescente. Digo, ¿cómo? Sí, tengo flojera, porque soy adolescente. Entonces, así, no me sale su voz, pero un poco como estaba con él. Y entonces justo es eso, o sea, está inclusive de la adolescencia, o sea, los adolescentes tienen que ser así. No estoy diciendo que no sean así, o que no exista esto de la flojera, pero este cuate ya se compró el rollo de la adolescencia y la actúa, y además se está disculpando conmigo, no voy a hacer nada porque soy adolescente y todo me da flojera. Pues no, o sea, puede ser que sí, pero ya adoptado, normalizado, entonces respondes desde ahí, ¿no? Entonces yo decía, ¿sabes qué? Esa flojera de la adolescencia, la flojera, la vamos a dejar afuera, ¿no? La ponemos allá afuera, ahí te vas a esperar cuando salgas, la vuelves a tomar, y mientras tanto, participa, ¿sale? Está en la pareja, está en los adolescentes, está en los niños, ¿no? En el berrinche, en el miedo, o sea, en lo cotidiano, porque la verdad es que se trata de lo cotidiano. O sea, las broncas son de lo cotidiano. Nos enfrentamos con muchísimas broncas en lo cotidiano, nada más que cuando lo cotidiano es muy cotidiano, se junta y se hace una historia que puede ser no tan grata, ¿no? Y justo, hay otra parte importante, y eso es como mi pasión, que tiene que ver con trabajando de esta forma, desde mi experiencia, invitamos a la justicia, invitamos a la dignidad cuando está medio enclenca, cuando alguien tiene problemas muy grandes, por ejemplo, con violencia, sea violencia escolar, o violencia de género, o violencia institucional. Como estamos viendo el contexto, la relación, empezamos a tener conversaciones acerca de la justicia. Si eso que vivieron es injusto, y entonces, ¿cómo responder a la justicia? Es lo que les decía hace ratito del árbol de la justicia y la dignidad que estoy desarrollando. ¿Cómo responder a la justicia y a la dignidad cuando quizás, por ejemplo, en los casos de violencia de género, la ley no responde? Entonces, posibilitamos otras conversaciones de otros entendidos de justicia que no sean solamente legal, porque muchas veces el legal se queda, si no es corto, se queda invisibilizado, o sea, no hace nada, ¿sale? Entonces, y es donde se incluye la parte social. Todo el tiempo estamos en lo social, y es algo pues, innovativo, porque estás trabajando en lo clínico con lo social todo el tiempo, ¿no? Es como juntar, cuando yo di clases en la Ibero, antes de irme a Querétaro, cuando era psicoanalista, en esa otra identidad, ¿verdad? Y entonces, ahorita es como, ¿dónde vas a dar clases? ¿En proyectivas? Pues no, no, pues en social, ¿sale? Y trabajo con personas, desde los lentes sociales y contextuales y del poder y demás, ¿sale? ¿Alguien más?
Híjole, Jackie, ya creo que tenemos que terminar. Muy bien, pues gracias. Ojalá que les pique la curiosidad. Aquí está mi correo. Si quieren seguir sabiendo, si les pico más, yo les puedo mandar cositas. ¿Sale? Yo te quiero agradecer y te voy a entregar un diploma por parte de la revista. Muchas gracias. De veras muy interesante. Creo que es una opción distinta, está preciosa. Espero les haya servido. Para los que están conmigo en social, ni se digan, ¿no? Como que bajaron las realidades. Muy bien, muchas gracias, Jackie, te agradecemos mucho. Gracias, muchachos. Espero les haya gustado. Adiós. ¿Algo más? Yo creo que sí. ¿No?